Dios por allá, Carlos, ahí lo tienen, cuando tengan un chance se le acercan. Es de los nuestros allá en Puerto Rico. Y también otras dos parejas que nos visitan, gracias por estar aquí. Esperamos, como decimos, que si el Señor los trajo aquí, que el Señor los deje aquí. Si el Señor los quiere aquí, nosotros también los queremos aquí. Esa es la idea del asunto. Si el Señor los guía a otra iglesia, entonces, ¿cómo estaríamos opuestos a lo que el Señor hace en ustedes? Si ese es el caso, también lo celebramos, aunque los quisiéramos aquí. Somos un poco egoístas en ese sentido. Bien, abran su Biblia, mis amados hermanos, si tienen su Biblia, en el Evangelio según Mateo. Mateo, capítulo 28. Mateo, capítulo 28, versículos 1 al 15. Y dice así la palabra de Dios. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él y los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Y hablando el ángel dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado tal como él dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos. Y él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Miren, se los he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corriendo a dar la noticia a los discípulos, de repente Jesús les salió al encuentro diciendo: saludos. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo: digan esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y les evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Vamos a orar para que el Señor trate con cada uno de nosotros en este tiempo. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque la tumba está vacía y tú vives para siempre. Y porque tú vives, nosotros también vivimos, Señor. Tú eres el dador de la vida. Tú eres el que nos ha prometido vida eterna. Y tú eres aquel que regresará por tu pueblo, Señor. Esperamos tu venida. Esperamos
que tú regreses por nosotros, Señor, y que podamos disfrutar eternamente tu presencia. Ayúdanos, Señor, a verte en cada una de estas porciones de la Escritura, Señor. Ayúdanos a ver que tú mismo habías dicho que la muerte no te iba a contener, que tú mismo resucitarías, Señor. Ayúdanos a atesorar eso que está en tu palabra, Señor. Y que cuando enfrentemos a aquellas personas que dudan acerca de la resurrección, que nosotros podamos hacer una buena defensa de la resurrección, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderlo bien, y no solamente a entenderlo, sino a aplicarlo a nuestras vidas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La resurrección es un hecho histórico que es indiscutible, es incuestionable. La resurrección fue algo que nosotros podemos estar seguros de que sucedió. A través de la historia han surgido personas que han tratado de negar o de debatir en contra de la resurrección como un hecho histórico verdadero. Y han surgido todo tipo de argumentos en contra de la resurrección. Uno de esos hombres que no creía en la resurrección fue el escritor de un libro que se llama El caso de Cristo. Se llama Lee Strobel. Y Lee Strobel era un abogado, y Lee Strobel fue también un editor en el periódico Chicago Tribune. Y él era un ateo que no creía en la resurrección, pero también como editor del periódico, él estaba entrenado a cuestionar cualquier tipo de hecho que viniera a su buró, porque él quería comprobar que verdaderamente cualquier noticia que venía era cierta, y él aplicaba todo eso que él aprendió en la escuela de leyes de cómo mirar un caso para descubrir la veracidad de los hechos. Él aplicó esa misma forma de tratar con aquellos asuntos. Él la quiso aplicar al asunto de la resurrección de Jesús. Y se pasó 2 años estudiando acerca de la resurrección de Jesús, pero la intención de él era llegar a la conclusión de que la resurrección no fue un hecho histórico y derrumbar el cristianismo. Pero ¿qué sucedió? Se encontró con una verdad tan fuerte, tan poderosa, tan firme, tan contundente, que él no pudo refutar en contra de ella, y lo único que le quedó fue abrazar la verdad de la resurrección y abrazar el cristianismo. Y mis amados hermanos, el cristianismo está cimentada en ese hecho histórico. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 14 dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Esto no tiene sentido, esto no sirve para nada. Pero Cristo resucitó. Y este hombre pudo concluir en toda la investigación que él hizo que verdaderamente hubo una ejecución. Eso fue un hecho comprobable en la historia. Él pudo concluir que hubieron reportes tempranos de que Cristo había resucitado,
Porque si esto hubiese sido una historia que alguien se inventó, entonces las historias se demoran. Las historias se demoran en cobrar credibilidad a través del tiempo. Pero uno de las características importantes que él vio de la resurrección es que hubieron reportes muy tempranos acerca de ella. En tercer lugar, la tumba vacía. La tumba vacía habla por sí sola. La tumba está vacía. La tumba de todos los líderes religiosos a través de la historia. Ahí están los restos, pero los restos de Cristo no se encontraron. Y también él le puso mucho peso al hecho de que habían testigos oculares que vieron la resurrección a Cristo resucitado, lo vieron. No es que fue un cuento. Y aparte de eso, personas que estuvieron dispuestas a dar su vida por la causa de Cristo. Si usted quiere leerse un buen libro, léase ese libro, El caso de Cristo, de Lee Strobel. Excelente libro. Y cómo este hombre, un abogado, un hombre de un intelecto alto, que él quería derrumbar el asunto, el hecho histórico de la resurrección, el que se derrumbó fue él. El que se derritió fue él y dijo, wow, esto es verdad, yo no puedo seguir luchando contra este hecho. Y nosotros sabemos que Cristo mismo había hablado y apuntado acerca de la resurrección. Es más, Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo. Es como antes de resucitar, Cristo dice, yo soy la resurrección. Para aquellos que estaban a su alrededor no lo entendieron. Y los que lo entendieron trataron de opacarlo, de encubrirlo. Y eso es lo que nosotros vemos en el pasaje. La resurrección, mis amados hermanos, merece toda nuestra atención. La resurrección es el gran evento de la historia redentora. Ese es el gran evento. Después de la cruz, la resurrección. Porque es que la resurrección tiene el sello de garantía que usted y yo también un día vamos a resucitar. Y vamos a resucitar no como Lázaro resucitó, que resucitó y se murió de nuevo, pero vamos a resucitar con un cuerpo glorificado, preparado para vivir por toda la eternidad. Un cuerpo como aquel cuerpo de Jesucristo, que fue capaz de traspasar paredes después de la resurrección. ¿Cómo va a ser eso, hermano? Eso es tremendo, pero esa es la esperanza que nosotros tenemos. La resurrección debe ser fundamental en cuanto a la predicación del Evangelio. Ustedes recuerdan las palabras de Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:8. Acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, resucitado de entre los muertos conforme a mi Evangelio. La resurrección es parte del Evangelio. La resurrección es algo que nosotros tenemos que abrazar, porque si el enemigo con su estrategia gana y nos hace pensar que la resurrección no existió, entonces olvídese, no hay evangelio. Sin resurrección no existe la buena noticia, no se completa la buena noticia del evangelio. Los judíos y los romanos pueden haber pensado
que ellos destruyeron a Jesús. Pero no fue así. El hecho de que Jesús fuera a la cruz y que Jesús resucitara ya era un hecho que estaba predestinado de parte de Dios para que sucediera. ¿Y cómo yo lo sé? Juan 10:18 dice: nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús también dijo en Juan capítulo 2, versículo 19, dice: Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. No está aquí, pues ha resucitado. Dijo el ángel, no está aquí, pues ha resucitado. Como Él dijo, ahí lo tienen, como Él dijo. Las palabras de Cristo tienen un peso tremendo. Las palabras de Cristo son la verdad. Palabras de Cristo. Porque si la resurrección no hubiese sucedido, Cristo es el mentiroso más grande de la historia. Pero no es así. La tumba quedó vacía. Vamos a ver lo que aprendemos en el pasaje. Dice Mateo 28, del 1 al 4. Pasando al día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Eso es importante. El primer día de la semana. Había pasado el día de reposo, que es el día que los judíos guardaban, y había llegado el primer día de la semana, el domingo. Por eso es que usted y yo nos reunimos el domingo, porque celebramos la resurrección de Cristo. Este día que nos reunimos cada domingo del año es una celebración de la resurrección de Cristo. El primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y podemos hacernos la pregunta: ¿y por qué vinieron? Porque ellas vinieron porque había un rito de ungir al cadáver, y parece que ellas no habían podido completar eso y venían a tratar de completar su misión, pero la sorprendió un terremoto. La sorprendió un terremoto. Es interesante que cuando Cristo lo crucifican, ¡boom!, un terremoto. Y ahora que Cristo resucita, otro terremoto. La tierra temblando. La tierra temblando allá porque Cristo había llevado el pecado, el peso del pecado de cada uno de nosotros encima. Y la tierra gimiendo. De dolor. La creación gimiendo de dolor. Pero ahora gime de gozo. Y no nos dice eso en el texto. Algunos comentaristas piensan de esa manera. Y a mí me gusta pensar de esa manera. Aunque el texto no lo dice. Pero qué bueno que sí, que allá donde quizá se veía la derrota de Jesús y la victoria del enemigo, la victoria del diablo, pero ahora aquí se ve la victoria de Jesús. La tierra tiembla. Y el ángel del Señor dice que descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre él. El ángel nos ha visitado varias veces a través de la Escritura. Nos visita cuando anuncia la venida de Cristo, y ahora también nos visita cuando anuncia la resurrección de Cristo. La piedra fue removida y se sentó sobre ella, y su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve.
Y fue tal majestuoso este evento, fue tan grande este evento, que los guardias se desmayaron. Se desmayaron. ¿Qué piensas tú acerca de ese evento? ¿Qué piensas tú acerca de la resurrección? ¿Qué has aprendido a través del tiempo acerca de la resurrección? Spurgeon decía, con eso que le sucedió a los guardias, dice, no parece haber desenvainado una espada llameante el ángel, refiriéndose al ángel, ni siquiera haber hablado con los guardianes, pero la presencia de la pureza perfecta sobrecogió a aquellos toscos legionarios. Los sobrecogió. Mi hermano, yo no sé si usted ha tenido momentos en su vida donde la presencia de Dios se ha hecho tan fuerte en su vida que usted queda rendido delante de Él. Yo nunca me he desmayado, pero sí he sentido ese peso de que estoy delante de la presencia de Dios. Y si hay algo que nosotros debemos abrazar como cristianos, ese sentido de que nosotros vivimos ante la presencia de Dios. Y la presencia de Dios debe ser algo maravilloso, majestuoso, algo que nos sobrecoja a nosotros. Cuando usted esté a punto de darle un clic a su teléfono o darle un clic a su computadora para ver algo que es contrario a la santidad de Dios, para ver algo que usted no debía estar metido en ese asunto, recuerde que nadie, ninguno de los que estamos aquí se le escapa de estar ante la presencia de Dios. Vivimos ante la presencia de Dios. Debemos vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios y para la gloria de Dios. Vivimos de esa manera. Usted y yo, sus acciones, es más, sus pensamientos, Dios los conoce. Usted vive ante la presencia de Dios. ¿Qué efecto causa eso en su vida? Piense en eso. Haciendo un caso más acerca de la resurrección, Pedro habla de la resurrección también. Pablo habla de la resurrección también. En Hechos capítulo 2, versículo 29 al 32, Pedro dice, en ese gran mensaje de Pedro, ahí en Pentecostés, dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades y su carne vio corrupción. Y este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Pedro era un testigo de la resurrección. Dios resucitó a su propio Hijo. Dios resucitándose a Dios mismo, poniendo fin a la agonía de la muerte, dice ahí Hechos capítulo 2, dice Hechos capítulo 2, versículo 24, pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. No era posible que Cristo quedara bajo el dominio de la muerte. En el versículo 36 del mismo capítulo 2 dice, sepa pues
ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. No solamente Pedro, no solamente Pablo, que dedica el capítulo 15 del 1 a los Corintios hablando de la resurrección, sino también los 10 apóstoles vieron la resurrección. En Lucas capítulo 24 del 36 al 43. 7 discípulos que estaban pescando también vieron la resurrección. 500 discípulos vieron la resurrección. 500. Algunos argumentan que eso fue una alucinación. Y el señor que les hablé antes, Lee Strobel, él fue a un psiquiatra a preguntarle si era posible. Aquí tenemos un psiquiatra, una psiquiatra entre nosotros. Si era posible que hubiera 500 personas que pudieran estar alucinando a la misma vez la misma cosa. Y el psiquiatra le dijo, eso no existe. Una alucinación se le puede dar a una persona, pero no a 500 personas a la misma vez. Se cae ese argumento. Versículo 5 al 7 dice, y hablando el ángel dijo a las mujeres, ustedes no teman porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado tal como él dijo. Vengan y vean el lugar donde estaba puesto. Lo importante de este asunto, y yo creo que ya hemos establecido bien ese argumento, es que Cristo dijo que Él iba a resucitar. Cristo mismo lo dijo. Y Cristo cumplió con su palabra. Eso nos afirma cada vez que las palabras de Cristo son un fundamento y deben ser un fundamento para nuestra vida. Las palabras de Cristo, ¿sabe qué, mi amado hermano? En cuestión de lo que sea, cuando alguien le venga a decir algo por ahí, usted le diga, vamos a ver lo que dijo Cristo. Porque yo tengo tal confianza en las palabras de Cristo, que las palabras de Cristo son tan veraces que yo tengo la plena confianza en las palabras de Cristo. ¿Qué es lo que dijo Cristo? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Cristo en la palabra? Y es importante eso. Como Él, tal como Él dijo, así mismo sucedió, así mismo resucitó. No teman, porque yo sé que buscan a Jesús. No está aquí porque ha resucitado tal como Él dijo. Vengan y vean el lugar donde estaba puesto. Hoy el Señor te dice a ti, ven y ve, ven y ve. A través de la luz de la palabra de Dios, ven y ve que Cristo, esto no es un cuento, esto no es un invento. Cristo fue un personaje histórico, real. Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo es aquel que se clavó en la cruz y resucitó al tercer día. Y resucitó en un cuerpo glorificado. En Juan capítulo 20, versículo 19 dice, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. La puerta estaba cerrada y cayó en el medio Jesús. Traspasó las paredes en un cuerpo glorificado. ¿Sabe qué? Así va a ser tú y así voy a ser yo. Y pastor, ¿y de dónde usted saca eso? Vamos, Filipenses 3, 21.
cual transformará al cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Ese es usted y ese soy yo. Si se ha arrepentido y ha creído en Cristo como su Señor y Salvador. Para allá es que vamos. Así que prepárese. Para allá es que vamos. Estamos preparados verdaderamente para vivir en la eternidad y estamos seguros de nuestra posición en Cristo. Estamos seguros de que usted se arrepintió y de que ha creído en Cristo como su Señor y Salvador. Hay muchos otros pasajes que nosotros pudiéramos citar acerca de lo que se dice acerca del cuerpo que nosotros tendremos. El ángel sabía lo que Jesús había dicho. El ángel lo sabía, como él dijo. La cosa es que muchos cristianos ni nos preocupamos por eso, por lo que dijo Jesús, ni nada, ni nos da ni frío ni calor. Mi amado hermano y hermana que está aquí, la vida cristiana es una vida que demanda que nosotros nos parezcamos cada vez más a Cristo. De hecho, Dios está formando la imagen de Cristo en nosotros. Yo cito mucho ese versículo aquí, 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo yo voy a andar como Cristo anduvo si yo ni conozco las cosas que hizo Cristo y cómo Cristo se comportó? Y noten lo que dice el ángel: vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos y Él va delante de ustedes a Galilea y allí lo verán. Miren, se los he dicho. Proclamen el mensaje. Proclamen el mensaje de que Cristo ha resucitado. Ese era el mensaje para ellas y ese es el mensaje para usted y para mí. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste el mensaje de Cristo con alguien? Personas que tienes a tu alrededor, en tu trabajo, en tu escuela. Porque hoy todo el mundo quiere ser teólogo, pero nadie comparte el mensaje del Evangelio. Si usted abre las páginas de internet, está lleno de teólogos a veces de 18, 19 años, que no han vivido nada en la vida, pero ya como existe copy-paste, ellos son teólogos. Pero no comparten el mensaje del Evangelio con nadie. No comparten el Evangelio con nadie. Y ese es un mensaje que tiene que ser proclamado. Porque le dice a ellas: vayan y digan y den la noticia. Y ellas, ¿cuál fue la reacción de ellas? Le adoraron. Le adoraron. Y solamente la adoración es para Dios. Solamente Dios merece adoración. Ellas entendieron que estaban delante de Cristo, porque dice: y ellas, alejándose toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo corrieron a dar la noticia a los discípulos, y de repente Jesús les salió al encuentro diciendo: saludos. Yo me imagino el shock. ¿Cómo que saludos? Y esto, este hombre en la cruz murió, lo enterraron. Saludos. Y ellos, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan y avisen a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Le adoraron. ¿Cómo es tu adoración para Cristo?
¿Cómo es tu vida de adoración? Porque eso debe ser una disciplina espiritual en la vida del cristiano. ¿O somos personas que adoramos a Cristo cuando las cosas van bien, nada más? ¿Y qué hay cuando las cosas van mal? ¿Somos capaces de adorarlo también? Y mire lo que sucede con estos guardias. Este es el colmo. Dice, mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Y después de reunirse con los ancianos, con los judíos, y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados. Aquí está. ¿Cuánto vale calla la boca de ustedes? O que ustedes digan lo que nosotros les decimos que digan. ¿Cuánto vale eso? Mira, aquí está. Algún día, quizás tú te enfrentes a algo así, donde alguien quiera callarte la boca y te ofrezca dinero. Y puede ser que tú caigas en la trampa, como cayeron los guardias. Porque aquel que mire que esté firme, mire que no caiga. Nosotros a veces pensamos que estamos más firmes de lo que estamos, y no estamos tan firmes como creemos que estamos. Dieron una gran cantidad de dinero a los soldados y diciendo, digan esto. Sus discípulos vinieron y en la noche se robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y le evitaremos a ustedes dificultad. Digan esto, di esto, eso es una mentirita, di esto, y que mira, ven que te voy a invitar a comer, pero para que tú digas esto, para que tú digas lo que yo quiero que tú digas. Y ellos tomaron el dinero, dice el versículo 15, e hicieron como les había instruido. Y este dicho se divulgó exactamente entre los judíos hasta el día de hoy. La resurrección hasta el día de hoy es negada por los judíos. Hasta el día de hoy, hasta el día en que Mateo lo escribió y hasta el día de hoy. Soborno para que digan una mentira. Y eso se da en todos los niveles de la vida, en todos los niveles. Así que, hermano, tenga cuidado con eso. Tenga cuidado con la persona que quiere sobornarlo a usted de una manera u otra. La mentira siempre quiere triunfar. La mentira busca la manera de triunfar sobre la verdad que está en la palabra de Dios. Termino leyendo, mis hermanos, la narrativa de la aparición de Jesús a los discípulos, que es un pasaje paralelo de Juan, capítulo 20, versículo 19 al 21. Dice, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas de aquel lugar donde los discípulos se encontraron, por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Y diciendo esto, le mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo los envío. Pero en la resurrección de Jesús sucedió algo interesante. Había un personaje llamado Tomás. En Juan capítulo 20, versículo 24 al 29, mire lo que sucede. Tomás, uno de los 12, llamado el Didymo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado,
costado, no creeré. Ese Tomás, yo tengo que ver para creer. Ese cuento yo no me lo... ese cuento yo tengo que verlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y así están muchos aquí. Yo tengo que ver para creer. El día que yo vea, entonces yo creo en Cristo. El día que yo crea, entonces yo sigo a Cristo. El día que yo vea, perdón, entonces yo sigo a Cristo. Pero note lo que sucede en el versículo 26. Dice, 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, de nuevo Jesús vino y se puso en el medio de ellos y dijo, pasa ustedes. Y luego dijo a Tomás, este es Jesús hablando, acerca aquí tu dedo, ven Tomás, acerca tu dedo y mira mis manos, Jesús, mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Jesús le dice, esto no se trata de ver para creer, esto se trata de una fe que va más allá de lo que tú puedas ver. Una fe que tiene otra dimensión. No es ver para creer, es porque yo soy, que tú debes creer. No está aquí, no está aquí, la tumba está vacía. En una ocasión, Miguel Ángel, el gran pintor y escultor, reunió a un poco de estudiantes que él tenía y él se dio cuenta que ellos pintaban mucho acerca de Cristo clavado en la cruz. Y él les preguntó, ¿por qué pintan a Jesús colgado en la cruz, débil, muerto? Y les cuestionaba a ellos, ¿por qué hacen eso cuando hay una historia innegable, maravillosa? ¿Por qué no cuentan la historia de que Cristo vive? ¿Por qué no cuentan la historia de que Cristo reina triunfante? ¿Por qué no cuentan la historia de que la tumba está vacía? Esa es la historia. Esa es la historia que nosotros debemos contar. Este cuerpo y su cuerpo, yo no sé si usted lo sabía, pero se lo van a comer los gusanos. Usted, la comida esa que si usted se va a comer, que se come hoy, va a estar engordando este cuerpo. Comida para los gusanos. Eso suena feo. Usted se imagina un cuerpo lleno de gusanos, los gusanos comiéndose a usted. ¿Ah? Y si los gusanos pudieran pensar, los gusanos no piensan, dicen, ay, qué bueno, mira qué rico que se comió aquel arroz y aquellos frijoles, qué bueno, mira qué rico sabe. Los gusanos no piensan. Pero la única esperanza está en que nosotros podamos tener una relación con Cristo, donde nosotros tengamos la seguridad que vamos a vivir eternamente con Él, donde tengamos la única esperanza de que este cuerpo mortal que tenemos va a ser corregido, va a ser modificado por el autor de la creación.
y que nosotros también vamos a hacer ese tipo de cuerpo de Cristo que traspasa las paredes. Termino con las palabras de Pablo. En 2 Corintios 13, 4. Dice Pablo, porque ciertamente Él fue crucificado por debilidad, pero vive por el poder de Dios. Así también nosotros somos débiles en Él. Sin embargo, viviremos con Él por el poder de Dios para con ustedes. 1 Corintios 13, 4. Lo vuelvo a leer. 2 Corintios, perdón. Porque ciertamente Él fue crucificado por debilidad, pero vive por el poder de Dios. Así también nosotros somos débiles en Él, sin embargo, viviremos con Él por el poder de Dios para con ustedes. Está garantizado el asunto, señores. Pero tiene que ser cuando te arrepientes de tus pecados y te entregas a Cristo como tu único Señor y Salvador. Si tú has entendido eso hoy, entrégate a Él con toda confianza, porque ¿sabe qué? No te lo hizo entender el predicador, el Espíritu de Dios fue el que te lo hizo entender. Y es un asunto serio cuando el Espíritu de Dios toca tu corazón, que tú te niegues, no te niegues. Es que no te va a poder negar. Tarde o temprano te va a atrapar, porque a Él no se le ha escapado a nadie. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por la resurrección. Gracias porque a pesar de lo que se propusieron aquellos de ocultar el hecho de la resurrección, hoy, más de 2000 años después, seguimos hablando de esa resurrección y seguimos hablando de Cristo. Gracias, Señor, gracias por un Cristo resucitado que ahora vive en nosotros, aquellos que se han arrepentido y han creído en Él como su Señor y Salvador. Yo te pido, Señor, que si hay alguien aquí que no ha entendido que Cristo vino, que Cristo murió para pagar por sus pecados en la cruz y derramó su sangre preciosa, y que esa sangre preciosa lo limpia de todo pecado, si hay alguien aquí que no ha entendido eso, que tú se lo hagas entender. Si hay alguien aquí que no ha entendido que Jesucristo murió y resucitó y que hoy vive y reina para siempre, Señor, que tú se lo hagas entender. Y que aquí en esta iglesia nosotros podamos seguir ayudándole en su crecimiento espiritual. Te pido, Señor, que tú nos ayudes. Y ahora, Señor, una vez más te adoramos, te cantamos, Señor. Gracias, gracias por la resurrección que asegura nuestra resurrección, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.